buenas tardes, bueno, buenas tardes o a la hora que lo veáis. Bien, ya estoy otra vez aquí. Se terminó el tarot, se terminó el ciclo del camino del loco, pero todavía el mapa del tesoro está ya recorrido y todavía quiero explicaros algo más. Ahora me voy a referir a la vais a ver toda junta, la baraja que hice, y veis que es para referirme a esto precisamente. Veis que hay un símbolo en la caja. Esa es la letra griega phi, no pi, sino phi. Phi es, como pi corresponde a un número, es el 1,618 y pico, o sea, interminable, cada vez uno más. Habéis oído hablar seguramente ya de él porque últimamente se está hablando mucho y corresponde, no es exactamente, proviene de la sucesión de Fibonacci, no sé si la habéis oído nombrar alguna vez, ahora entraré en ella, y se deduce de allí, pero añadiré matices. Y veis, esta es la caja y la baraja que habéis visto tantas veces. Bueno, que una a una habéis ido viendo todas las cartas, pero las habéis visto por delante. Y toda carta tiene, tiene su contra, digamos, y es este. A ver cómo la pongo para que lo veáis bien, porque esta iluminación hoy me está mareando especialmente. Bueno, quizá los colores no se aprecien bien. A ver, la pongo en el otro lado. No se aprecian bien desde mi... Se ven azules. Bueno, no son azules, son morados. Son morados y dorados con matices. Si entráis en mi página web lo veréis mejor. Entonces, como esta... os voy a explicar cómo la hice. Yo había visto utilizar el tarot de Marsella. Me pareció pues cosas de lo que se ha hablado tanto de la energía femenina y de la intuición. Me llegó y entonces empecé a estudiarlo. Me llegó, más que empecé a estudiarlo, me llamó la atención sus formas, sus colores, y digo, ¿y si me inspira esto a pintar algo? Algo. Tampoco pensaba hacer una sucesión de toda la baraja. Aquí es donde empieza ya el asunto del arte, del arte de que habla también el canal. Y empecé a estudiarlo. Digo, pues voy a hacer una serie de cuadros que correspondan a toda la baraja del tarot. Y, y ahí empecé a hacer los cuadros sin pensar en la baraja para nada, ¿eh? Pero como había hecho una exposición en la que vendí unos cuadros muy pequeñitos, digo, ¿qué podría poner en la exposición de las cartas del tarot, de los cuadros grandes? Y entonces digo, pues si los pongo en una baraja, entonces formé la baraja, creé la baraja y por detrás de las cartas puse esto. Puse esta carta que os he enseñado. A ver, manitas. Vale, ahí. Que se ve hasta verdoso, pero no, es que es morado. No, no hay manera de cogerle el tono de luz. Y puse el fi. ¿El fi por qué? Aparte de que todos los cuadros guardan la proporción, son todos iguales, y guardan la proporción, la tela guarda la proporción de 1,618 de largo y ancho. Si ahora os explicaré. Entonces, esto lo quería hacer para que se pudieran enmarcar las cartas y entonces, claro, la parte de atrás no se veía. Entonces hice una carta, ¿veis? Que no lleva nada por detrás, es blanca, pero por delante lleva la parte trasera de las demás, para poderlos poner en la enmarcación y que se viera. Hay quien se lo han marcado así y han marcado incluso la caja. Bueno, ¿por qué ese número? ¿Por qué? Porque el camino del loco es una espiral, como os expliqué el otro día. Una espiral que se amplía cada vez más. Empiezas por un recorrido pequeño y se va haciendo más grande, los deseos son más grandes, la creación de la realidad es cada vez mayor, lo que ya os he explicado hasta ahora. ¿Y qué tiene este número? El número phi, es la proporción áurea, es la proporción del universo, es la creación. Tendréis que documentaros si os interesa, porque es muy interesante. Veríais
que, por ejemplo, una tarjeta de crédito tiene la proporción phi. Se hace, nos resulta armónica. Las pipas del girasol están distribuidas de forma en proporción áurea, los pétalos de las rosas, es que lo que marca el fractal. O sea, tú sigues esa proporción y en esa proporción generas otra realidad igual pero de distinto tamaño. ¿Me explico? Por ejemplo, habéis visto las romanescu, esas pellas, esas coliflores que tienen forma de pirámide. Incluso el cuerpo humano, distintas partes del cuerpo humano, las falanges con respecto al dedo, el dedo con respecto a la mano, guardan una proporción áurea de 1,618. ¿De dónde viene este número? Este viene de la sucesión de Fibonacci, que es una sucesión que encontró este matemático, que es 1 más 1, porque no tiene otro de momento, y da 2. Entonces, a cada número le sumas el anterior de la sucesión. El 2 le tienes que sumar el 1 anterior, te da 3. Al 3 le sumas el 2 anterior, te da 5. Al 5 le sumas el 3 anterior, te da 8. Y siguiendo esa proporción y vais dividiendo su número por el anterior. O sea, al anterior le dividís al número que salga, por ejemplo, al 3, le divides el 5. Entonces, de 1 a 1, y veréis que va primero 1, luego es 1,6, luego es 1,61, y vais así progresivamente y se va añadiendo números cifras a ese número, o números a esa cifra, mejor dicho. Entonces, con esa proporción, cuanto más números, más exacto es, se va generando esa espiral. Claro, la espiral de Fibonacci empieza por el 1. Sí, pero la espiral áurea empieza por el 1,618. Cuanto más perfecta sea, será porque le estás añadiendo más decimales de los que tiene. Hay algún libro sobre esto. Entonces dices, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Eso adquiere una proporción que es armónica, y es armónica con respecto a la naturaleza, con respecto a la construcción del universo. Todo lo que vayáis viendo como conchas de caracoles, como la proporción de los brazos de la estrella de mar pentagonales, y a partir de ahí toda la geometría sagrada y todo el constructo del universo guarda esa proporción. Entonces le dota de una armonía que la energía que nosotros manejamos funciona de distinta manera. Por eso he querido poner aquí esto para que se viera ese recorrido en espiral, que es vuelta a empezar otra vez la espiral, que es el continuo crecimiento en la vida. El crecimiento en la vida no es lineal, nada en la vida es rectilíneo, la naturaleza no trabaja con líneas rectas, trabaja con líneas curvas, y la mayor parte de las veces esas curvas, de una manera u otra, a veces es muy evidente y otras veces no lo es tanto, corresponden a este número. Obras arquitectónicas tipo el Partenón. Es que sobre esto me podría extender y podría hacer vídeos, puedes hacer vídeos interminables, incluso series de vídeos interminables, pero ahí os dejo que cada uno investigue hasta el punto que necesite, pero que sepamos que esta armonía existe. Y yo procuro en mis obras, lo procura, aunque sea a veces instintivo. Por ejemplo, esa ley del retrato, de poner en los 2/3, en los ojos, todas estas cosas corresponden a veces instintivamente a ese aspecto. Cuando ves algo que se sale de ese aspecto, no es que esté mal ni bien, simplemente no cuadra en los cánones naturales de la naturaleza. Si los quieres romper, me parece muy bien. De hecho, la importancia en el arte, por ejemplo, Dalí. Vamos a poner Dalí porque es un caso que lo ha utilizado directamente sin cortarse ni un pelo. Dalí en sus inicios pues pintaría como pintaba, y tras su etapa surrealista llegó a Estados Unidos y allí conoció a un matemático. Él era muy inquieto por la ciencia. Yo no estoy diciendo si me gusta o no me gusta Dalí, ni lo juzgo como persona ni nada. O sea, procuro alejarme todo lo más que puedo del juicio para ser más yo.
no condicionarme por nada más. Os lo recomiendo, hacedlo si queréis, pero cuanto más nos alejemos del juicio, mejor. Entonces, Dalí conoce al matemático en cuestión. No quiero poner nombres, no quiero poner erudición. Buscad, buscad, buscad. Y hace una primera obra. Él trabaja con todo esto. Luego veréis que hay cuadros como la Última Cena, que corresponde a un dodecaedro. Mirároslo. No está, por supuesto, explícito, pero los cristales, digamos, que hay en la sala detrás tienen forma pentagonales y forman un dodecaedro. Vale. Es proceso de todo esto, proceso de la elaboración a partir de que conoce a esta persona y hace un cuadro que tiene un título que no me he aprendido ni me pienso aprender, que es semitaza gigante flotando con un apéndice no sé qué de 5 metros. Bueno, semitaza gigante, lo buscáis. Ese es el primer cuadro en el que coloca una espiral de Fibonacci en la composición. Si lo buscáis en Google, en búsquedas de Google, lo encontraréis enseguida. Semitaza gigante proporción áurea, y ahí os sale. Veréis cómo desarrolla esa, y cómo con unos elementos muy simples, inconexos, que parece que no tienen nada que ver, genera una armonía. Pues esa armonía trasladada a lo físico, trasladada a lo mental, trasladada a lo energético, es lo que da una coherencia, una estabilidad y una proporción a la vida. No voy a deciros exactamente cada cosa que se puede deducir. Hay libros y libros y montones de cosas escritas sobre Phi, pero como fundamento primero, y de hecho a mí me ha servido como fundamento primero, cuando pregunté a ciertos pintores sobre la proporción áurea, la despreciaban. Digo, bueno, pues empecé a ver de qué pelaje está hecho el personaje, que la desprecio, y la verdad que había detrás de la obra. Cuando ves personas que dices, bueno, no son muy famosas, pero te produce una armonía, te produce una serenidad, una cosa de bien hecho, ¿no? Aunque no sea famoso, sí es igual, que no va de eso. Pero empiezas a medir, empiezas a observar y te das cuenta que están guardando unas proporciones, está guardando una armonía, que se pondrá de moda despreciar todo eso, que se ponga. ¿Tú quieres armonía en tu vida? ¿A que sí? ¿A que quieres que tu vida transcurra de una forma armónica? ¿A que quieres que eso de morir joven y dejar un bonito cadáver, sexo, droga, rock and roll, está muy bien como eslogan, pero a que al final, cuando llega la hora de la verdad, quieres una armonía, quieres una serenidad, quieres que toda tu vida fluya suavemente, fluya correctamente con sus retos y sus malos momentos y todo, pero incluso esos malos momentos, esos retos, que se desarrollen y fluyan de forma armónica. ¿O quieres estridencias? En cuanto tienes un hijo, quieres que todo fluya, que todo le vaya suave, que no es así. Pero cuanto más, igual que la relación entre la proporción de Fibonacci y la proporción áurea no es exactamente igual. Una cosa es la utopía, que sería la proporción áurea desde el principio, y otra cosa es la realidad, que es la sucesión de Fibonacci, que al principio lleva unas diferencias, pero cuanto más la trabajas, más la pules, más se acerca a esa proporción. Me explico, ¿verdad? Entonces, en nuestra vida, cuando comprendes que aplicar esa suavidad, esa fluidez, esa armonía que te da la proporción áurea, por algo es áurea, proporción divina, no he querido utilizarla porque dices, el número de Dios, ya estamos, ya no, olvídate, proporción áurea, venga. Cuanto más te acercas ahí, cuanto más te aproximas a esa proporción inalcanzable, porque nunca vas a terminar de poner números a la proporción áurea, más serena es la vida, y más, a mí por lo menos, dame eso. No me des la convulsión de ya lo he vivido y no, ¿sabes? Ya he tenido mi momento convulso, ya he tenido mi momento inarmónico, ya he vivido mi rock and roll, ¿sabes? Y al final dices, ¿y? Ahora que me sereno y ahora que voy encontrando mi momento,
desprendiéndome y buscando de todas esas distracciones y buscando esa armonía, no hago más que dar gracias y no lamento porque cada uno tiene su momento y cada cosa tiene su momento y lo que he vivido me sirve. Pero esa armonía la hubiera querido yo hace mucho tiempo, pero claro, llega ahora y bienvenida es. Entonces esa proporción áurea os la pongo ahí encima para que la busquéis. Y de ahí entraremos en la geometría sagrada y de ahí entraremos en otros aspectos en los que veréis que el arte y la matemática y la espiritualidad y todo esto al final convergen en la, como dice París en la M, de Magic, que la llevan a veces los físicos cuánticos cuando ya llegan al punto acuden a la M es la Magic. De ahí sale toda la realidad, de esa armonía y de esa proporción. ¿Os queréis entretener en buscarla? El crecimiento de las ramas de un árbol, lo que os he dicho, las conchas del caracol es el ejemplo más claro. Buscad y aplicad esa... Este vídeo lo tengo que hacer mandando un recuerdo tremendo a un amigo que ya no está, que era Tito Mariñosa, que llevamos unas conversaciones tremendas sobre Fi. Era un enamorado de Fi, quizá fue uno de los... No es que me lanzara él a ese camino, pero cuando yo iniciaba me encontré con él y me empujó en ese camino. Entonces, él ha corrido su espiral a su modo y yo tengo que llevar la mía. Y en cada vuelta de la espiral hay un recuerdo para él. Venga, un beso y hasta otro día.